En el artículo 1 de la Constitución Española de 1978 propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Estos valores tienen carácter normativo. Sí, señora, 2. ¿En qué fecha se aprobó el referéndum del texto constitucional? El 6 de diciembre de 1978. Muy bien, 3. La Constitución española se estructura en, un preámbulo, 169 artículos repartidos en título preliminar y otros 10 títulos más, 4 adicionales, 9 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final. Es esta ya. Siguiente. De los siguientes derechos fundamentales podrá ser suspendido cuando se acuerda la declaración de estado de excepción en los términos previstos en la Constitución española, la inviolabilidad del domicilio. Sí, señora. Vale. La 5 no la hagas, ¿vale? Vale. La 6. No llegamos a ella. La 6. Vale. ¿Cuál de los siguientes no es uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico proclamado en el artículo 1.1? Vale. ¿Cuál de los siguientes no es uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico? La libertad. No, yo creo No, que es la A, o sea, a mí... La legalidad, pero no es el imperio de la ley, no es el primero. La legalidad. Sí, el imperio de la ley, pero el imperio de la ley no es la legalidad. Vale. Vale, ya te dije Vale. que hay que andar con cuidado con las palabras. De acuerdo. Vale. Vale. A ver, vamos a ir haciendo algunas. Sé que luego tengo que sacarte más para que vayas espabilando. Sí. Sí, la 7. Sí. Vale, vale. ¿Qué artículo de la Constitución española garantiza, en primer lugar, el derecho al honor, en segundo lugar, el derecho a la intimidad, tanto personal como familiar, y en tercer lugar, el derecho a la propia imagen? ¡Guau! Garantiza, en primer lugar, el derecho al honor, el derecho a la intimidad. El 19. Yo creo que el 18. Bueno. No te digo que no, que yo esas cosas me las sé. El 18-1. El 18-1. Se garantiza el derecho al honor, pues sí. A la intimidad personal y familiar. Sí. Y a la propia imagen. Según el artículo 3.1 de la Constitución española, el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. Sí, señora. Sí. 9. El artículo 36 de la Constitución señala que la ley regulará las peculiaridades propias. No, déjalo, el 9 no. No. El 10. 10. ¿Qué artículo de la Constitución española establece que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física, moral, sin que en ningún caso pueda ser sometido a tortura? Vale. Déjame pensarlo bien. Este era del 11 al 15, debe ser el 14. Debe ser el 14. Del 11 al 15. Espera, déjame pensarlo, espera. No, ¿me oyes a mí abrir la boca, alma de Dios? No. Espera. Es el 15. El 15. Sí. Sí, yo creo que sí. Pues yo diría que también. El 1-3.
de la Constitución española establece que la forma política del Estado es... establece que la forma política es la monarquía parlamentaria. Sí, señora. Vamos avanzando. 12. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de un plazo máximo de 72 horas. Sí, muy bien. ¿Quién es el alto comisionado de las Cortes Generales designado por estas para supervisar la actividad de la Administración? Espera. ¿Quién es el alto comisionado de las Cortes Generales designado por estas para supervisar la actividad de la Administración? Tengo una duda aquí, pero ¿es el Tribunal Constitucional? No, ese es el supremo intérprete de la Constitución. De la Constitución, claro. Claro. Pues entonces, el alto comisionado de las Cortes Generales designado por estas, el presidente del Gobierno. ¿En qué artículo de la Constitución española se reconoce y garantiza el derecho, el del territorio es el 9? ¿El 13 cuál era? Eso aún no me lo dijiste. Ah, pensé que lo habías oído. El presidente del Gobierno. Y te dije no. Ah, me dijiste no. Ah, perdón. Bueno, espérate, pues aquí tengo un poco de lío entonces, ¿eh? ¿Quién es el alto comisionado de las Cortes Generales designado por estas para supervisar la actividad de la Administración? Claro, es que vamos a ver, el rey no tiene... Vale, pues el rey no. Bueno, pues entonces si no le doy el acta, él es defensor del pueblo, pero... Claro, para eso está. Sí. Ay, vamos a ver. ¿En qué artículo? La Constitución española se reconocerá. Vale, del 1, estos son los primeros, del 1 al 9. Ajá. Joder, me lo sabía por la mañana, te lo juro por Dios. Si yo te creo. A ver. El 1 es donde se define el tipo de Estado que somos, vamos. El 2... Vale, es en el 9. No. Ostras, pues ahora ya me lo tengo... Me cago en la mar. Por cierto, encontré la Constitución, ¿eh? Es más, Partidos por la capital del Estado, la bandera de España. El artículo 2. Las Fuerzas Armadas. Espera, porque yo tengo los apuntes en el resumen.
Bueno, claro, no estaba entendiendo la pregunta. Es el artículo 2. Vale, ahí te lo creo. No estaba entendiendo yo una cosa aquí. Vale. ¿En qué apartado de la Constitución española aparecen regulados los derechos fundamentales y libertades públicas? Es que es el primero de todos, entonces es sección 2 del capítulo 2, no. ¿Sabes en el título 1? ¿Vale? Y es en el título 1, sección 1 del capítulo 2 del título 1. ¿Es esa? Creo que sí. Sí. Sección 1 del capítulo 2 del título 1. Sí, vale. La soberanía nacional reside en el Pero pueblo. ¿ves cómo crees que lo tienes mucho más claro y que las preguntas de test confunden muchísimo? Confúndeme, sí. La soberanía nacional reside en... El pueblo español. Esa te la sabes. Sí, La esa me la sé. nacionalidad española se adquiere, se conserva Conserva. y se pierde. Según lo que establezca la ley. Claro. 18. Según la Constitución, las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en virtud de resolución judicial motivada. Perfecto. 19. Los tribunales de honor. Esto es lo de los duelos. Espera, que los tribunales de honor están permitidos en caso de guerra. No, no están permitidos. No están permitidos. En ningún momento, o sea, no hay ninguna excepción. Forma o modelo. O sea, están prohibidos. Punto. Punto, y ya está. Vale. Tendrán el derecho de petición colectivo por escrito todos los ciudadanos, excepto los miembros de los institutos y fuerzas armadas. De petición colectiva por escrito colectiva todos los ciudadanos excepto los miembros de institutos y fuerzas armadas. Justo. Es que te iba a decir la D, pero claro, no, porque habla de colectiva. Porque los miembros de las fuerzas armadas, a título individual como personas, sí pueden hacerlo, ¿no? 4, ¿ves? Ahí se nota que estudias. Vale. Los españoles pueden elegir su residencia libremente. El secuestro de publicaciones podrá efectuarse solamente en virtud de resolución judicial. Sí, señora. Las primeras elecciones democráticas celebradas en España tras la muerte de Franco tuvieron lugar en 1970. Espérate. Sí, no, en el 76. No, en el 76 no, en noviembre murió Paquito. Que en el 76, en noviembre, murió Paquito. En el 76, en noviembre, murió Paquito. El 20 de noviembre. Y el 22, el 22 de noviembre fue nombrado el rey. Sí, más o menos por ahí. Claro, entonces, las primeras elecciones fueron en el 78. En el 77, primero hubo elecciones que abrieron las Cortes Constituyentes. Yo diría que 77, pero bueno.
Bueno, espera un momento, espera Espero porque... todo lo que haga falta. No, sí, el 15 de junio. 15 de junio del 77. Vale, gracias por darme la razón. Bueno, mujer, ya sé que la razón la tienes tú, pero me refiero que estaba yo ahí, tenía una pequeña duda, pero ya no, vale. 15 de junio de 1977, vale. Pues bueno, esto no lo voy a apuntar, porque luego me lo haré yo sola, otra vez. Si no, no hacemos nada. Vale, sigo. El título de la Constitución que trata de la reforma constitucional es el último, el 10º. Perfecto. Y ejerce la potestad legislativa en las comunidades autónomas. Legislativa. La ejecutiva es la del gobierno. La legislativa, el Parlamento. La Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma. La Asamblea Legislativa, que no es lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que no votas? Sí, ya está. Joder, madre mía. Vamos, un suspenso, pero como una catedral, macho. ¿Ves cómo tienes que estudiar más? No está mal, ¿eh? Pero no tengo que estudiar más, tengo que estudiar mejor, que no es lo mismo. Me parece bien. Llámalo X, pero espabila. Tengo que encontrar la forma, sí, vale. La inmediata puesta a disposición judicial derivada del habeas corpus se produce por detención preventiva. No, detención ilegal. Ilegal. Claro, cuando tú dices, ¿yo qué coño hago aquí? Si no hice nada. Entonces pides el habeas corpus. Para que te expliquen por qué te están deteniendo. Sí, eso lo tengo claro. O sea, quiero decir, lo del habeas corpus, que es para que me expliquen por qué me están deteniendo, pero yo pensé que era cuando tú vas... que no tiene por qué ser ilegal, sino... Si es legal, te dicen lo que es. Si se cumple la ley, no tienes derecho a habeas corpus. No tienes derecho. Estás ahí. Vale, sí, tienes razón. Ahí, vale, bien. Vale. 7. Debe tener una estructura interna y un funcionamiento democrático. Los partidos políticos. ¿Todos? No. Sí. Todos ellos, sí. ¿En qué plazo sanciona el rey las leyes? Pero será posible. ¿En qué plazo sanciona el rey las leyes aprobadas por las Cortes? Vale, aquí, vale, bien. ¿En qué plazo sanciona el rey las leyes aprobadas? Esto es en 15 días. En 15 días. ¿Eh? Que sí. Vale. ¿En qué título de la Constitución española lleva por nombre el 2? Vale, siguiente. ¿De quién necesitará el refrendo del rey a la hora de nombrar y de elevar a los miembros civiles y de nadie? Él es lo único que puede hacer por su cuenta y riesgo. Claro, perfecto. Creo que lo vimos. Entonces vamos a... La propuesta de nombramiento del presidente del gobierno y la disolución prevista en el artículo 99 de las Cortes cuando ningún candidato... No vimos este capítulo. Yo creo que ya nos podemos poner y ya ves que tienes que seguir estudiando, pero que no está tan mal, ¿vale? Bueno. Es decir, tienes que darle tiempo. Mucho que darle, pero... Sí, pero ya te digo, más que tiempo, porque de verdad te aseguro que sí que le dedico tiempo, tengo que encontrar la forma de memorizar cosas, porque me está costando. Canta. A mí me funcionó cantar. Cantando, pues no sé. Como lo de aprender la tabla. Cantar y pasear. Cantar y pasear. Claro, yo me siento por la mañana en una habitación yo sola, en una habitación en la que no estoy nunca, porque es la habitación de mi hermano, que está vacía,
bueno, aquí lo dice, no viene nadie en ella. Y entonces me establecí ahí para estudiar. Pero, pues, bueno, tengo que darle una vuelta a la forma de recordar las cosas. A ver, espera, que esto me está bailando. Me está bailando esto, no tengo ni idea. Habíamos acabado con la corona, ¿verdad? Sí. Sucesión, regencia, tutoría, juramento, funciones del rey y el refrendo. Esto es una tontería que ya lo vimos. ¿Te acuerdas? Sí. Que el rey por sí mismo sabe elegir a sus coleguitas de la casa, No puedo hacer nada. sin la persona que lo refrenda. Ah, vale, en la actividad 4 aquí dice, bueno, quien ejerce la potestad legislativa del Estado, las Cortes Generales. Evidentemente. Quien ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo a la Constitución y las leyes, el Gobierno. Y, Ahora, ¿eh? sí, claro. Sí, vale. Y la del medio, ¿quién dirige la política interior y exterior? La Administración Civil y Militar y la Defensa del Estado. El Gobierno también. Vale. 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 Las Cortes Generales. Título 3. Vale. Bien. El Poder Vale. Legislativo reside en las Cortes Generales, de las que se ocupa el título 3. En España, desde sus constituciones, rigió el sistema bicameral. Por eso el Congreso tiene dos cámaras. Congreso y Senado. Vale. Sí. La Segunda República fue unicameral y también fue unicameral en tiempo de Franco. ¿Vale? Sí. En la Segunda República y en Franco solo había una cámara, pero antes y después volvimos a ver dos. Composición y funciones. Conforme al artículo 66, las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Ejerce la potestad legislativa, aprueba sus presupuestos, controla la acción del gobierno y tiene las demás competencias que le atribuya la Constitución. Las Cortes Generales son inviolables. ¿Te acuerdas de la pena que le cayó a Tejero por ir a entrar en el Congreso? Bueno, no recuerdo los años, pero una borrada. ¿Sabes por qué? Porque el Congreso es inviolable. De hecho, en algunos, ¿sabes esas cosas que están pasando ahora de rodea al Congreso? Sí. Bueno, pues en la mayoría de los países, si haces eso, es que te vas al trullo una serie de años inmensa. Tienen que tener libertad para poder entrar y salir, no pueden sentirse nunca coaccionados. De hecho, cuando, no sé si estás enterado de los problemas de la Central, las Pontes, todas estas cosas, bueno, fuimos a Madrid, una serie de autobuses, coches particulares, bueno, fuimos bastante gente a manifestarnos al Congreso. Pero delante del Congreso ni poner un pie en la escalera, o sea, nos rodeó la policía con unas vallas hacia abajo, pero delante del Congreso no podíamos estar. La carrera de San Jerónimo. Pero es por eso, por la sencilla razón de que tienen que sentirse completamente libres. Vale, pues mira, ahora lo sé. Es tu representante. Conforme al 66, se compone de un mínimo de 300 y de un máximo de 400. ¿Cuántos hay hoy? Hoy hay 350, por eso la mayoría absoluta son 176. ¿Vale? Elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Si te fijas, para el Congreso son listas cerradas y bloqueadas. ¡Hey! Sí, tengo dos. ¿Vale? Es decir, tú puedes elegir lo que quieras, la papeleta que quieras, pero no puedes tachar ni poner nombres. Sí. ¿Vale? Se llaman listas cerradas y bloqueadas. En el Senado te dan una sábana y tú colocas la cruz que quieras. La circunscripción electoral es la provincia. Tus diputados representan a la provincia, tú eres de Lugo, a la provincia de Lugo. ¿Vale? Sí.
Perfecto. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un diputado. La ley distribuirá el número total de diputados asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población. La cuestión es que esta ley, la que atribuye, es anterior a la Constitución. Hubo que hacerla para poder hacer las primeras elecciones. Y ahí se ha quedado. Por tanto, hay poblaciones que están sobre representadas, ¿vale? Y otras que están menos, pero ningún político le metió mano. Por tanto, no hay nada que discutir. La elección se verificará en cada circunscripción, atendiendo a los criterios de representación proporcional. Te voy a explicar algo, ¿vale? Y luego me dirás mucho. Pero es fácil, pero tienes que verlo. ¿Cómo se atribuye los escaños a los diputados? Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Vamos a ir a la pizarra. Ahí. Ley 2. Vale, eso es lo que nosotros aplicamos. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas. Porque una vez que entiendes esto, entiendes cómo de los votos se pasa a escaño. Vale, que es una ley que prácticamente muy pocos, salvo los que la estudiamos, controlamos. Y todo el mundo se cree que es representación directa y no es verdad. A ver, vamos a ver elecciones. Vamos a ver unas elecciones que vamos a hacer tú y yo ahora. Vale. Bien, entonces tenemos. ¿Al PP cuántos votos? Dime un número, el que quiera. Nacional hablamos. No, provincial. Recuerda que la circunscripción es provincial. Vale, ¿y cuántos habitantes tiene la provincia de Lugo? Me da igual, da número. Te digo un número, pues 100.000. Al PP 100.000, que es Madrid o algo así, yo no me he enterado. ¿Cómo? ¿Al PSOE cuántos votos? No sé, 88.000. ¿Al bloque? Al bloque, a pesar de lo que subió, pues yo que sé, 40.000. ¿A Vox? Vox en Galicia no tiene representación, pues no sé, 6.000. ¿A Podemos? Podemos poner 12.000. Bien, ¿y cuántos escaños tenemos que representar? 5, por decir un número redondo. Vale, pues 5. 5 diputados. Así cuando te pregunten dirás, espera que os explico ya. Vale. Vale. Entonces, lo que hacemos es, ponemos aquí PP, aquí ponemos 100.000. Sí que estás buena tú. Pero no tengo fiebre, que ya me la miré. Mierda. Pero yo siempre, a la mínima que hace un poco de frío por la noche, me pasa esto. Y cuando empieza a llover, tela. Cinco. Al PSOE 88.000. Espera, vamos a hacerlo bien.
Bien, entonces, vamos a dividir estos 100.000 en primer lugar por 1. Si divides 100.000 entre 1, ¿cuánto te da? 100.000. Si divides 100.000 entre 2, 50.000. perfecto. 100.000 entre 3, 33,33 periodos. ahí está. 100.000 entre 4, 25.000. 100.000 entre 5, 15.000, ¿no? No, 20.000. Jesús, 15.000. Ay, madre mía. 88.000, que es lo que tiene el PSOE, dividido entre 1, 25.000 y 33,333. 88.000 entre 1, 88.000. muy bien. 88.000 entre 2, 44.000. Y ahora ya no me preguntes esto, ya no me lo hombre, preguntes. pues mira, 3 por 2, 6, sobran 2, 22, 7. Espera, quieta. 8 dividido entre 29.333. 3, 2. Me sobran 2. 28 dividido entre 3, 9. 9 por 3, 27. 29.333,33. Y mi memoria no me falla. 88.000 entre 4. 22.000. ¿No? Sí. Y 88.000 entre 5 es 1, 7, 6, 0, 0. Bloque. 40.000 dividido entre 1, 40.000. Dividido entre 2, 22.000. 20.000. dividido entre 3, 1, 3, 3, 3, 3,33. Dividido entre 4, 10.000. dividido entre 5, 10.000 y 44.000. ¿vale? 8.000. 5 por 8, 40, sí. Estos ya ni los miramos, porque 6.000 ya queda más abajo que este y este únicamente podemos 12.000, que le diera él haber sacado uno. Bien, entonces cogemos los 5 números más grandes. El primero es 100.000, ¿verdad? Sí, sí. Oh, merda. Uso en rojo. A ver, si no es que no se ve. El primero es 100.000. Sí. El segundo número más grande es 88.000. Sí. El tercer número más grande, 50.000. el cuarto número más grande 44.000. y el quinto número más grande, 33.000. ¿dónde está 43.000? No, no, 44.000, quise decir, perdón. Claro, 1, 2, 3, 4 y el último es del bloque. Coges los 5 números más grandes. El primero es 100.000, el segundo es 88, ¿verdad? Sí, El tercero es el número 2 del PP, 50.000. sí. El cuarto número más grande es el del PSOE, 44.000. El segundo del PSOE, efectivamente. Y el quinto número más grande es el del bloque. 40.000. Ya tienes los 5. 2 para el PP, 2 para el PSOE, 1 para el bloque. Ah.
Claro. 1, 2, 1, 2, 5. 1. Vale. Ah, vale. Pues espérate. Entonces aquí tenemos 1 más 1, aquí 1 más 1 y aquí 1. Ah, pues vaya galimatías, ¿no? Para calcular esto en unas elecciones reales. Es como se hace. Ah, es como se hace. Claro. Tú divides lo que saca cada uno por el número de diputados que se eligen por esa provincia. Y vas dividiendo. ¿Vale? Sí, Pues los 5 números más grandes. los 5 números más grandes. Vale. Si te fijas, el PP, a pesar de sacar 16.000 votos más que el PSOE, tiene los mismos representantes. Tiene los mismos representantes, efectivamente. Y el bloque tiene tiene la mitad de representantes que el PP y la mitad que el PSOE. Aquí el beneficiado fue el PSOE, que con menos votos consiguió, pero eso depende de lo que sea. Coges los 5 números más grandes. Vale. Pues ves, ya vas a saber cómo se hacen esas cosas. Perfecto. Ahora ya cuando salgan las elecciones ya te enteras. Sí, porque no me enteraba muy bien, la verdad, ¿eh? Por eso te estoy diciendo, casi nadie sabe cómo se hace. No, yo no tenía ni idea. Vale, el Congreso es elegido por 4 años. El mandato de los diputados termina 4 años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. Son electores y elegibles, es decir, que pueden ser elegidos o votar, todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. ¿Qué significa? Ah, perdón. Dime, pregúntame. Quiero decir, ¿qué significa estar en pleno uso de sus derechos políticos? Por un lado, que no haya ninguna sentencia que te haya privado de algún tipo de derecho. ¿Te acuerdas que lo vimos en el 25? Y por el otro, que no estés declarado incapaz. Vale, sí. Vale. Están ahora intentando darlos a gente declarada con su enfermedad de Onto, ¿sabes? Y siempre digo que es un peligro, pero eso cada estado lo hace lo que le da la gana. La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio nacional. ¡Ey! ¿Tú fuiste al médico? No, es una cosa muy normal en mí cuando me frío, ¿eh? No pasa nada. Vale. Las elecciones tendrán lugar entre los 30 y 60 días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones. Es decir, ¿qué se intenta con ello? Que no se pueda prorrogar de forma indefinida el Parlamento. Imagínate que sepas que vas a perder y que intentas retrasarlas todo lo que puedes. Sí. Vale, a los 4 años se acaba el mandato. No puede ser prorrogado sin elecciones. Vale. Senado. Artículo 69. Es la Cámara de Representación Territorial. En cada provincia se elegirán 4 senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. ¿Vale? En función de lo que le diga la LOREC. Pero recuerda que tú solo pones 3 cruces. En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con cabildo o consejo insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de senadores, correspondiendo 3 a cada una de las islas mayores, Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, y 1 a cada una de las siguientes: Ibiza, Formentera 1, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas 2 senadores. Las comunidades autónomas designarán además un senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. Es aquello de que cuando no saben qué hacer con un expresidente lo nombran senador. Vale, me molesta.
La designación corresponderá a la Asamblea Legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la comunidad autónoma, de acuerdo con lo que establezca los estatutos, que asegurarán la adecuada representación proporcional. El Senado es elegido por 4 años, ¿vale? Y termina 4 años después de su elección o el día de la disolución de las cámaras. ¿Vale? Es lo de antes. Incompatibilidad, inelegibilidad, inviolabilidad e inmunidad. El 67.1 parte de que nadie podrá ser miembro de las 2 cámaras simultáneamente. ¿Vale? No puede ser a la vez diputado y senador. Ni acumular el acta de una asamblea de comunidad autónoma con la de diputado al Congreso. Para señalar acto seguido que los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo. Creo que ya habíamos hablado del mandato imperativo, ¿verdad? Sí, el mandato imperativo es, déjame ver, vale, que no están obligados a cumplir lo que prometen. En concreto, a la inviolabilidad e inmunidad que se refiere del artículo 71, párrafo primero a tercero, que establece la inviolabilidad de los diputados y senadores por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, así como la inmunidad durante el periodo de su mandato, en virtud de la cual solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito, sin que puedan ser inculpados ni procesados, sin la previa autorización de la Cámara respectiva, siendo competente en las causas contra diputados y senadores la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. ¿Qué se intenta con ello? Que tú no puedas decir, voy a perder, ahora que acabo de perder el PSOE una elección, ¿no? Sí. Imagínate que le dice a la policía que detenga a 10 senadores o a 10 diputados. Ya tiene 10 votos en contra menos. Entonces, pueden ser juzgados, claro, pero necesitan un suplicatorio. Explícame el suplicatorio. El suplicatorio, a ver, un suplicatorio es que cuando un juez que esté instruyendo una causa por un delito vea que puede estar metido dentro un diputado, un senador o el presidente de gobierno, tiene que parar, recopilar todo el material y decirle al Supremo, creo que este tío tiene que ser juzgado. El Supremo nombra un instructor, otro juez de la ley, y es el que mira todas las pruebas y decide, puede instruir más si quiere, si debe ser juzgado o no. Entonces, si cree que sí, le dice al Congreso, oye, creo que hay que juzgar o tengo pruebas para pensar que hay que imputar a fulanito de tal. Entonces, el Congreso, ¿vale?, hace una elección donde se vota si debe ser juzgado o no. Hasta ahora, siempre que el Supremo ha pedido el suplicatorio, le ha sido concedido. Me refiero que hasta ahora no hubo ningún congreso que dijera que no se juzgue porque no me da a mí la gana. ¿Puede ocurrir? Puede ocurrir. Pero hasta ahora nunca ha pasado, hombre, sería un escándalo, pero ya no digo nada. Tú imagínate que, claro, tú imagínate que quieren juzgar, yo que sé, a Iglesias, que es el que está más metido en jaleo. Sí. Y el juez, bueno, lo suba al Supremo, el Supremo revisa las cosas y dice, oye, pues hay motivo para juzgarlo. Entonces le dice a Pedro Sánchez y al Congreso y a Meritxell Batet, necesito el suplicatorio para poder juzgar a Pablo Iglesias. Si ocurre, Dios no lo quiere y yo no lo veamos, que votan no, significaría que es la primera vez en democracia que no se juzga a un político, que el Tribunal Supremo, ten en cuenta que es el Tribunal Supremo, diga que hay motivo para juzgarlo. Luego puede ser condenado o no. Si el Supremo, pero jamás ha ocurrido eso, es decir, jamás ha pasado que se lo pidieran y el Congreso, el gobierno dijera que no.
Eso no quiere decir que no pueda pasar. ¿Qué ocurre? Que si eso ocurre así, solo hay que esperar a que deje de ser diputado. Claro, deja de ser diputado y vuelve a la vida real. Si vuelve a la vida real, va para le juzga. Pero ya no le correspondería el Supremo, le correspondería el primer juez. Un juzgado de primera instancia. Igual que a ti, igual que a mí. Correcto. Vale. 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 Al margen de ello, en su número 4, señala este artículo que los diputados y senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas cámaras, su sueldo. Vale. Causas de ineligibilidad e incompatibilidad. Es decir, no pueden ser elegido diputado un componente del Tribunal Constitucional. Cuando deje de serlo y sea un simple abogado o lo que sea, sí. Altos cargos de la administración del Estado que determine la ley, con la excepción de los miembros de gobierno. Un ministro puede ser diputado. Un ministro puede ser diputado. Defensor del pueblo, también. Magistrados, es decir, mientras sea defensor del pueblo no puede ser elegido diputado. Ahora puede dejarlo cuando le dé la gana. Magistrados, jueces y fiscales en activo, estamos hablando de lo mismo. Mira a la Dolores Delgado, que era fiscal, luego se metió a política y ahora es fiscal general del Estado. Vale, o sea, puede. ¿Queda feo? Mucho, pero puede. Perdón. Está usted pendonada. A los militares profesionales y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y policía en activo. Tienen que estar en activo. Una vez jubilados pueden serlo. Pueden hacer lo que quieran, vale. A los miembros de las juntas electorales. Vale, esos no pueden ser, mientras ocupen esos cargos, no pueden ser elegidos diputados. Ajá, vale. Atribuciones. Representar al pueblo español, artículo 66. Potestad legislativa del Estado, 66. Aprobación de los presupuestos del Estado, 66. ¿Ves la que se está armando con lo de los presupuestos? Sí. La aprobación de los presupuestos. Y va para largo. ¿Qué? Y va para largo. Este tío en 2 años no ha conseguido aprobar uno. Siguen con los del PP. Como Montoro cobrara derechos de autor, se hacía rico el tío. Sí. Oye. Control de la acción del gobierno. Ya sé que a este no le gusta mucho, pero la función de la oposición es putearlo. Lo marca la Constitución. Bueno, este señor es un poco complicado, ¿eh? La función del Parlamento es controlar al gobierno. Punto. Establecer sus propios reglamentos. Vale, es decir, tú tienes estas funciones, pero hay que hacer un reglamento para que esto funcione. Entonces, la misma Cámara hizo el reglamento por el cual se rige. ¿Vale? La aprobación de los presupuestos del Congreso, porque el Congreso también tiene gastos y no pertenecen al gobierno. Elegir sus respectivos presidentes y los demás miembros de sus mesas, así como regular el estatuto del personal de las Cortes Generales. Vale, lo tienes aquí, lo tienes que leer, es un montón de historias. Las competencias que ya vimos en relación a la corona, como nombramiento en su caso de regente y tutor, autorizar el matrimonio, todas esas cosas que ya vimos en el título anterior. ¿Vale? La aprobación, modificación o derogación de leyes orgánicas. Recuerda que una ley orgánica requiere aprobación por la mitad más uno de la Cámara. La ordinaria, la mitad más uno de los presentes. ¿Vale? No, la ordinaria más sí es que no es. Punto. Delegar en el gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas. Esto cada vez que se ha usado ha salido muy mal. Que es cuando tú autorizas al gobierno a que dicte una norma con rango de ley en base normalmente a unos puntos que le da el Congreso. Pues siempre que se ha usado más de una vez ha salido como el culo. Delegar en el gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas. Vale, pero ya te digo. Ejemplo. Pues la ley orgánica del Poder Judicial.
Había un montón, claro, porque se estaban juntando las nuevas que estaban haciendo con las anteriores que había de Franco. Entonces se le dio autorización a Felipe González para que hiciera un órgano, una ley que conjuntara todo lo que había. ¿Vale? Y es la ley orgánica del Poder Judicial. Y va el tío y dice, 1 de cada 3 jueces a dedo por el ministro de Justicia, que fue la primera gran barrabasada. Ya. El tío aprovechó que tenía el permiso y hizo lo que le dio la gana. Hizo lo que le dio la gana. Que fue el que decidió que los miembros del Tribunal Constitucional fueron elegidos todos en el Parlamento, porque la ley anterior no lo tenía. Para evitar que fueran políticos o de a dedo, parte lo elegían los jueces, parte el Congreso, parte el Senado y parte el Gobierno. Pero la mayoría lo elegían los jueces entre jueces, que no están afiliados a ningún partido político. Entonces, Felipe González dijo, tate, para mí. Y fue cuando decidió que todos lo eligieran el Parlamento, de ahí el jaleo que hay ahora. Porque se lo a dedo. Sí. También que Rajoy no lo cambió y Aznar tampoco. Y pudieron haberlo hecho, que tuvieron mayoría absoluta. Aquí reparto culpas. Pero fue aprovechando delegarle en el gobierno la capacidad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas. En este caso era coger todo el mare magnum de normas que había de proceso y convertirlo en una única ley para que nadie se volviera loco. Y fue cuando hicieron lo que salió de las ganas. ¿Lo pillas? Sí. Mira, miras, de ahí todos los problemas que tenemos hoy. De pronunciarse sobre la convalidación o derogación de los decretos dictados por el Gobierno, atribuyéndose esta competencia específicamente al Congreso de los Diputados. A ver, aquí se juntan varias cosas. Cuando estudiamos los decretos leyes empieza así. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar normas que tienen la forma de decretos leyes. Esto está pensado, por ejemplo, para lo del prestigio en Galicia o un incendio. Vale, que tienes que dictar una norma de hoy para hoy y si tiene que ir al Congreso tarda 6 meses. Entonces yo hoy apruebo la norma, yo en el prestigio fueran 24 horas. Apruebo la norma y luego el Congreso ya me dirá si está de acuerdo o no, pero de entrada yo tengo que tener una norma, que fue la que le tumbaron ayer. A este gobierno le gustan mucho los decretos leyes. Mucho. O sea, el Congreso no le gusta nada, pero los decretos leyes le ponen. Consecuencia, aprobaron una norma sobre quedarse con todo el dinero de los ayuntamientos, pero en vez de hacerlo mediante una ley, lo hicieron mediante decreto ley. Es decir, por mis huevos hoy. Pero luego tuvieron que convalidarla y la convalidación se la quitó. ¿Entiendes? Es decir, tú tienes que dejarle al gobierno capacidad normativa en caso de extraordinaria y urgente necesidad. Ya te digo, un incendio, ¿sabes? Normas que tienen que ser hoy. Sí. Porque en el fondo estás quitándole al Parlamento la capacidad de legislar. ¿Pillas? Sí, estás poniendo una ley que a ti se te ocurrió, o sea... Claro, es una ley sin cumplir la Constitución. Sí. Y a este le gusta mucho. Eso fue lo que le pasó ayer. O sea, fue todo diciendo, ¡ay! Me voy a quedar con el dinero de todos los ayuntamientos de España. Porque luego tienen que ser convalidadas. ¿No ves? Pronunciarse sobre la convalidación o derogación. En este caso ya no existe esa norma. Velar por el cumplimiento de los tratados internacionales y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales. Aquí, respecto a la Unión Europea, saca principalmente 2 tipos de normas, que son los reglamentos y las directivas. Una vez que Europa aprueba un reglamento, es ley en España. No necesita pasar por el gobierno, es ley. Se dictó con forma de reglamento y tiene capacidad normativa para toda Europa. Pero en cambio, por ejemplo, pueden hacerlo mediante directiva. Si lo hacen mediante directiva,
es cada país el que tiene que coger esa directiva y digamos que meterla en su legislación interna. Una es de aplicación directa sin nada que discutir y la otra tiene que pasar por el Parlamento Nacional. ¿Vale? Y otros tratados internacionales. De ahí que le diga velar por el cumplimiento de los tratados internacionales y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales. La previa autorización para facultar al Estado para obligarse por medio de tratados o convenios internacionales, en los casos que prevé el 94. Luego ya estudiaremos el 94, que ya no está tan lejos. ¿Vale? Es decir, para que Pedro Sánchez obliga al Estado español de por vida, digo Pedro Sánchez porque es el que está gobernando, tendrá que autorizarle el poder legislativo. Eso es lo que está diciendo, ¿vale? Vale. Otorgar la confianza al candidato a la presidencia del gobierno, correspondiendo esta atribución al Congreso de los Diputados. Quien elige a la presidencia del gobierno es el Congreso, no es el Senado. ¿Vale? A propuesta del rey, otorgar someter a interpelaciones y preguntas al gobierno. Como vimos antes, una de las principales funciones del legislativo es controlar al gobierno. Por tanto, tiene que tener la capacidad de someter a interpelaciones y preguntas, machacarlo vivo. Ya sé que no les gusta, ¿sabes? No les gusta cuando gobiernan y les encanta cuando son oposición, pero ahí son todos iguales. Pronunciarse sobre la cuestión de confianza planteada por el presidente de gobierno. A ver, si esto fuera una legislatura normal y llevaras 2 años gobernando con presupuestos del gobierno anterior, que además votaste en contra, o sea, es el colmo, lo normal es que te sometas a una cuestión de confianza. Someterse a una cuestión de confianza es preguntarle al Parlamento si ellos quieren que siga siendo presidente. Claro, es decir, si a mí me tumbáis la ley más importante del año, que es el presupuesto, te lleva, ya te digo, va para 3, ¿eh? Y tiene pinta de que va para 4. Sí, va. Claro, que no lo da aprobado. Lo normal es someterse a una cuestión de confianza. Una cuestión de confianza es preguntarle al Parlamento, mira, ¿queréis que siga presidente o no? Bueno, De confianza. este se mata antes de hacer eso, ¿eh? Se corta una pierna. Ya te digo. Exigir la responsabilidad política del gobierno mediante la moción de censura, respondiendo esta atribución al Congreso de los Diputados. Si te fijas en la moción de censura, tiene que haber siempre un candidato, pero el candidato no tiene por qué ser diputado. De hecho, Pedro Sánchez no era diputado. No, de hecho Pedro Sánchez era un cargador político. Era un tío que andaba por la calle con el mismo tú que yo. Puede ser cualquiera, es decir, no está el rey en principio, no está sujeto a... Tú decides tus diputados, decides el poder legislativo, el poder ejecutivo es a propuesta del rey. El único caso que no es a propuesta del rey es la moción de censura. Ajá. ¿Vale? Vale. Declaración de estado de sitio y autorización de la declaración del estado de excepción y de la prórroga del estado de alarma declarado por el gobierno. Cuando estudiemos el de estado de alarma, entenderás porque muchos dijeron qué puñetas está ocurriendo aquí, que se están limitando libertades fundamentales, salir de mi casa, se me sale de los huevos, ¿vale? A través del estado de alarma cuando no se dan las bases, pero esto es lo que hubo. Funcionamiento. ¿Vale? Se deduce de los artículos 76 a 80. En cada legislatura va precedida de una solemne sesión de apertura de la misma. Tiene lugar dentro del plazo de los 15 días siguientes a la celebración, que a su vez se celebra día y hora señalados en el Real Decreto de convocatoria de elecciones generales. Es decir, si tú haces elecciones generales, en ese mismo Real Decreto tiene que ponerse cuándo va a ser la apertura. No lo puedes dejar al... Claro, porque si no quedaría en manos del anterior presidente. Y eso ya hemos visto en muchos países que da un mogollón de problemas. ¿Vale?
Asimismo, los presidentes de las cámaras ejercen en nombre de las cámaras todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de las sedes. Al tercer aviso le he hecho. Sí. Vale, pues es eso, es ejercer la función de policía. Vale. Sesiones. Las cámaras se reunirán anualmente en 2 periodos de sesiones. El primero de septiembre a diciembre y el segundo de febrero a junio. Podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las cámaras. Estas sesiones extraordinarias son como las sesiones extraordinarias de la comunidad de vecinos, ¿vale? Idénticas. Deben convocarse sobre un orden del día determinado y serán clausuradas una vez que éste haya sido agotado. No hay ruegos y preguntas. ¿Viviste alguna vez en un piso? Sí. Vale, lo de la reunión de vecinos. No, porque era alquilada, no. Vale, pues es eso. En mi época de estudiante, vamos, no. Pues es eso, es decir, que si es la ordinaria, al final te dicen ruegos y preguntas, y en la extraordinaria es para tratar un tema y no se puede tratar otra cosa. Eso es lo que te están diciendo. Se habla de eso y punto. Punto. En el 74 trata de las sesiones conjuntas de las cámaras, es decir, en algunos de los elementos se necesita que estén juntos Congreso y Senado. ¿Vale? Para ejercer las competencias no legislativas que el título de la corona atribuye expresamente a las Cortes y que serán presididas por el presidente del Congreso, nombrar al rey, admitir el juramento, todo ese tipo de cosas. Las cámaras, el 75, establece y funcionarán en pleno y por comisiones. Bueno, explícame esto. En pleno son todos y en comisiones es que cada partido nombra unos cuantos que se reúnen para llevar luego las leyes al Parlamento. Comisión para la justicia, comisión de no sé qué. Cada partido Hacen una comisión, se ponen de acuerdo, se nombran, para la comisión de la justicia, la comisión de exteriores, ¿sabes? Entonces digamos que representantes de los partidos ya se reúnen para intentar hacer propuestas que luego se lleven a la Cámara. Esas son las comisiones. Vale. Las cámaras podrán delegar a las comisiones legislativas permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. El Pleno podrá, no obstante, recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de esta delegación. Es decir, tú puedes decidir que en vez de llevarlo al Congreso vaya a esa comisión. Pero el Pleno, por mayoría absoluta, puede decir, no, para aquí que lo que está saliendo no es lo que habíamos hablado. Quedan exceptuados, es decir, no se puede llevar a comisión, en la reforma constitucional. Es decir, aquí de reformas constitucionales mediante comisiones, tararé. Las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los presupuestos generales del Estado. Una ley de bases. ¿Vale? Una ley de bases muy bonita es la de nuestro Código Civil, que es una ley de bases de 1815, creo. El Parlamento aprobó una ley de bases en 1815 y con esa ley de bases se desarrolló luego todos los artículos del Código Civil, y mira que son 1900 y pico. Lo sé porque me los tuve que aprender. ¿Vale? Bien. Aún hoy, 2020, si intentan hacer una reforma del Código Civil que vaya en contra de esas bases, esa reforma es nula. Fíjate que bien se hizo que hoy, 2020, sigue en pie. Qué bonito no andar cambiando de leyes cada mes, coño, que parecen las camisetas. ¿Vale? Y digo yo, aquí la ley es 15 y no hay nada obsoleto aquí. ¿Cómo? No hay nada obsoleto que no pueda aplicarse. El Código Civil español está muy, muy bien hecho. Y de hecho las últimas reformas que le hicieron, una mierda.
pero la ley, el Código Civil Español de 1815 es invidiable. Perfecto, precioso, perfectamente escrito y con las cosillas muy claras. ¿Vale? Comisiones de investigación. El Congreso y el Senado, en su caso ambas cámaras, podrán nombrar comisiones sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas. ¿Sabes que solicitaron una comisión de investigación hace 2 semanas para mirar el tema de lo de Podemos, que está el juez investigándolo? Y dijeron, sí, la tarjeta esa del móvil y toda esa historia, ¿no? Dijeron que no, pero ahora van a abrir una por un caso de hace la hostia de años que está bueno. Mira, eso es, ya lo ves. Será obligatorio comparecer al requerimiento de las cámaras. Es decir, si el Congreso te llama, tienes que ir. Puedes decir no declaro, no me salen los huevos, pero tienes que ir, ¿vale? En concreto, esta materia ha sido regulada por la ley de 1984, derogada en el 95, debiendo tenerse en cuenta lo dispuesto del decreto del 94, por el que se regula la obligación de comunicación de determinados datos a requerimiento de las comisiones parlamentarias de investigación. No tienen valor jurídico, ¿vale? Son para entretener al personal. Peticiones individuales y colectivas. Lo pillas, es lo de las peticiones individuales y colectivas que hemos visto que la Guardia Civil no las puede hacer colectivas. ¿Te acuerdas? Ya lo Sí. Quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas. Es decir, no puede entrar la gente a gritos allí a decir queremos esto. Porque en el fondo es poner en riesgo la libertad del diputado, que es quien te representa. Es decir, eso hay que protegerlo siempre. Las cámaras pueden remitir al gobierno las peticiones que reciban. Y el gobierno está obligado a explicarse, siempre que las cámaras lo exijan. Vale. Te estás cansada. Sí, pero bien. No te preocupes, sigue. Espera. Bien. Vamos a acabar hasta aquí, ¿vale? Y dejamos el gobierno y la administración para mañana, ¿te parece? Bien, vale. Si no, esto es mucha materia. Sí. Mucha materia. Ponerse al día en esto no te va a llevar 2 minutos. Diputación permanente. Conforme al 78, en cada cámara habrá una diputación permanente, compuesta por un mínimo de 21 miembros, que representan a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica. Estas diputaciones estarán presididas por el presidente de la Cámara. Asumirán diversas funciones en el caso de que hubiesen sido disueltas o hubiera expirado su mandato, y velarán por los poderes de las cámaras cuando éstas no estén reunidas, dando cuenta de los asuntos tratados y de sus decisiones a la Cámara cuando se reúna de nuevo. Es decir, tú no puedes dejar lo que se diría en derecho una vacatio legis, ¿no? Es decir, el miedo al vacío. Tú no puedes dejar a un Estado sin poder legislativo. Porque si disuelven las cámaras, porque va a haber elecciones dentro de 2 meses. No puedes dejar a un Estado sin gobierno. Y menos sin poder legislativo. Esta es la Diputación Permanente, ¿vale? Que está ahí para, si algo ocurre y si hay que tomar alguna decisión, la toma la Diputación Permanente. Orden del día y quórum. Como regla general, dispone que las reuniones de parlamentarios que se celebren sin convocatoria no vincularán a las cámaras y no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios. Es decir, si incluso todos los diputados se reúnan para decidir algo, que no haya hecho todos los trámites, piensa en una comunidad de vecinos,
Vale, es decir, si de repente todos los propietarios se unen para decidir algo que a ti no te hayan comunicado, lo que se decida no tiene valor. Vale. Hay que cumplir una serie de requisitos, eso es lo que te está diciendo, no te está diciendo otra cosa. Vale. Vale, por lo que se refiere al Senado, a tenor del 67, el orden del día de las sesiones será fijado por el presidente de acuerdo con la Junta de Portavoces. La Junta de Portavoces es una merienda de negros. Tal cual. Vale, porque luego entre ellos deciden, pues en este momento, porque el anterior era Podemos, al que le puteaban, y esta vez es a Vox. Me da igual una que la otra. Vale. Es decir, lo que están haciendo es ir contra el pluralismo político, pero lo que están consiguiendo es que la palabra de un partido político no se tenga en cuenta, por mucho que no te guste. ¿Te acuerdas cuando hablamos del concepto de pluralismo político y por qué está defendido en la Constitución? Sí. Vale, y que está como uno de los pilares del Estado. Puede ser por esto. Vale, pero lo de la Junta de Portavoces es un cacho. En cuanto al orden del día de las sesiones de las comisiones, se establece la respectiva mesa, de acuerdo con el presidente de la Cámara. Por lo que se refiere al Senado, dispone que el orden del día de las sesiones se fije por el presidente, de acuerdo con la mesa y oída la Junta de Portavoces. El orden del día de las sesiones de las comisiones en el Senado se fija por el presidente de la comisión de que se trate, oída la mesa y teniendo en cuenta en su casa el para. Estamos hablando de las comisiones, ¿te acuerdas? Podía hacerse por pleno o comisión. A ver. ¿Te acuerdas que lo vimos? Vale, podían las comisiones, que se hacían comisiones para temas en concreto, vale, comisión de justicia, comisión de lo que te dé la gana, diviértete, porque hay de todo, te lo juro. Y ahí cada partido, en función teóricamente del número de escaños que tenga, pues se nombra una serie de gente que están en la comisión, pero después las mayorías te pegan unos viajes que no veas. y cada partido, eso lo recibe la directiva del partido, obviamente. Obviamente. Vale, fulanito, menganito y citranito. Pero cuántos van de cada uno lo deciden todos en general. Por tanto, si yo estoy apoyando al gobierno, me voy con este porque no quiero que entre Mengano y entre yo que... un chat. Vale. Punto. Vale. Puede ser más alto, pero más claro no. No. Vale. Recuerda que todo lo que está en comisión puede ser traído al pleno, pero dichos acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes. Por eso no se puede hacer ninguna comisión sobre temas de leyes orgánicas. ¿Vale? Porque es miembros presentes. Y recuerda que una ley orgánica es la mitad más uno de los que son. Una vez lo leas 2 veces ya lo tienes claro. La mitad más uno de los que son, no de los que están presentes. Claro, y aquí te dicen de los presentes. Sí. Vale. La publicidad. Establece que las sesiones plenarias de las cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario, es decir, eso es lo que no entiendo, adoptado por mayoría absoluta con arreglo al reglamento. Deberían ser públicas, punto. Es decir, cualquier español tendría que poder verlas. Tenemos una 2 que está quieta la mayoría del día. ¿Sabes que en Australia tienen más, digamos, más audiencia, mucha más audiencia, la asamblea legislativa que los partidos de fútbol? Vamos, la que se arma allí con las asambleas legislativas. Ah, pues a mí lo olvidé profundamente. Yo soy de las que no se pierde el estado de la nación y todas las que puedo ver, no me pierdo una. Pero ¿sabes qué pasa? Es que yo me cabreo mucho. Y yo, es bueno que tiene. Es como ir al fútbol sin enfadarte, no tiene chiste, ¿te vas? No, es que yo no soy futbolera, no tengo que me hagan mala sangre. No, pero es que hacerse mala sangre también es un gusto.
Señora mía, hasta mañana. Sí, espera, antes de desconectar, solo una cosita, Leo. Dime. El voto de senadores y diputados, esto es, realmente no es, pero bueno, el voto de senadores y diputados es personal e indelegable. ¿Realmente tú crees que... ¿Te acuerdas de una foto? Tú no te acuerdas por... Oh, sí, si me acuerdo yo, te acuerdas tú, coño. Sí, somos de ¿Te la misma acuerdas en edad? el PSOE cuando estaba gobernando Felipe González que se sacara una foto de un tío que estaba votando con las manos y los pies? Sí, eso es lo que te quería preguntar. Eso teóricamente, porque era tiempo de Felipe González, eso era para ir a la cárcel muchos años. Pero bueno, ya no tan descarado, pero ¿tú te crees que en una fila, que yo estoy aquí y faltas de al lado, que no le hagan un botoncito? Teóricamente, si te fijas, hay una foto preciosa donde aparecen las lucecitas y los asientos vacíos. Sí. Vale, pues si tú estás enfrente y eres del PP o del PSOE o de lo que sea, tú miras y dices, coño, si ahí no hay nadie, ¿cómo está? Ay, no, nadie está votando. Claro, por eso hay determinadas votaciones, porque tú puedes solicitar que el voto sea secreto o a mano alzada. Secreto es Sí, que cada uno los van llamando y va metiendo el voto en la urna. en la urna, Y sí. luego a mano alzada es a favor, levante la mano, en contra, levante la mano, ganó o no ganó. Ya, para evitar esto. Lo vas a pillar. Vale, de acuerdo, A perfecto. estudiar. Vale, hasta mañana.